Sor Elena luchaba desesperadamente con cada gramo de su fe para mantener viva la escasa esperanza de supervivencia. Pensó que sería apenas una solución precaria para las 50 almas infantiles que dependían de ella, en el monasterio aislado en la Isla Desolación. Pero al recorrer la orilla después de una tormenta brutal, un olor a salitre, madera rota y algo inexplicablemente exótico asaltó sus sentidos. Una silueta oscura en el horizonte prometía cambiar a Sor Elena para siempre. Usted ya imaginó el desespero de mirar ojos inocentes hambrientos, sabiendo que usted es su última esperanza, aislada de un mundo que parece haber olvidado su existencia. Parece guión de película, pero sucedió de verdad en la Isla Desolación, Pacífico Sur, en 1948. Y lo que Sor Elena encontró no era solo un barco naufragado, era un recipiente rebosante de vida venenosa y un secreto mucho más asombroso que la supervivencia misma. Por favor, antes de que este relato íntimo y desgarrador continúe desvelándose, le pido humildemente que se una a nuestra comunidad. Suscríbase al canal ahora mismo y, por favor, tómese un momento para contarnos desde dónde nos está viendo. Cada comentario, cada nueva suscripción es un eco que resuena con la voz de aquellos que necesitan ser escuchados, un faro de luz en las historias que merecen ser contadas. Es a través de su apoyo que podemos seguir compartiendo estas narrativas que conmueven el alma y nos recuerdan la increíble resiliencia del espíritu humano. No se pierda ni un instante de lo que está por venir. Su participación es vital para que estas historias sigan llegando a corazones en todo el mundo. Sor Elena había llegado a la Isla Desolación hacía más de una década. Una joven monja idealista, enviada a un rincón del mundo donde la fe se ponía a prueba a diario, no por herejes o demonios, sino por la cruda realidad de la existencia. El monasterio, una estructura de piedra corroída por el salitre y el tiempo, albergaba a 60 niños, huérfanos de la guerra, de epidemias olvidadas y de la miseria que se arrastraba por las costas del Pacífico. Sus días eran un ciclo interminable de oración, trabajo manual y la búsqueda desesperada de sustento. La última tormenta, la más violenta que recordaba en años, había arrasado los pocos cultivos que con tanto esfuerzo habían logrado sembrar y había dejado el mar embravecido, negándoles su principal fuente de alimento, el pescado. La despensa estaba casi vacía y los pequeños rostros demacrados de los niños clamaban por una solución que Sor Elena no sabía cómo encontrar. Con el amanecer aún teñido de un gris plomizo, la monja, ataviada con su hábito ya raído y empapado, se aventuró por la orilla, una rutina desesperada que había adoptado después de cada tormenta, buscando cualquier cosa que el mar pudiera haber devuelto. Troncos para la leña, restos de redes, cualquier cosa que pudiera ser útil. El viento silbaba a través de sus vestiduras, trayendo consigo el inconfundible olor a salitre y algas podridas. Sus pies descalzos se hundían en la arena mojada, fría y traicionera. Sus ojos, acostumbrados a la inmensidad del océano, se posaron en una anomalía a lo lejos, una mancha oscura que la tormenta no había borrado, sino que había arrojado con furia sobre los arrecifes. Un barco. El corazón de Sor Elena dio un vuelco, un naufragio. Las noticias de barcos pasando por esa ruta eran raras, casi inexistentes. ¿Podría haber sobrevivientes? ¿Podría haber provisiones? Una chispa de esperanza, pequeña y frágil, se encendió en su pecho, una emoción tan poderosa que la impulsó a avanzar más rápido, tropezando sobre las rocas y la arena. A medida que se acercaba, la silueta se hizo más definida, revelando la triste verdad. Un carguero pequeño, destrozado contra las rocas como un juguete roto, su casco abierto en varios puntos, exponiendo sus entrañas al furioso oleaje.
Pero no era solo la imagen de la devastación lo que le heló la sangre, era el silencio, un silencio sepulcral que envolvía el naufragio, un silencio que gritaba ausencia de vida humana. Aún así, la esperanza de encontrar algo útil era demasiado grande para ignorarla. Se acercó con cautela, sus sentidos en alerta máxima. El aire, denso y cargado, ahora portaba un nuevo olor, un aroma peculiar, una mezcla extraña de humedad, hierro oxidado y algo dulzón y terroso a la vez. No era el olor habitual de la putrefacción marina, era algo más orgánico y profundamente inquietante. Sus ojos, ya acostumbrados a la penumbra del amanecer, comenzaron a discernir movimientos sutiles en los restos del casco. Pequeñas ondulaciones en la arena, sombras que se deslizaban por los huecos del barco. Su mente, aún enfocada en la supervivencia, trataba de dar sentido a lo que veía, pero una parte instintiva de ella ya estaba gritando alarma. Un escalofrío recorrió su espalda, un presentimiento oscuro que le advertía que lo que estaba a punto de descubrir trascendería cualquier necesidad material que pudiera tener el monasterio, y que el barco, lejos de ser una bendición, podría ser una trampa mortal. A medida que el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, la luz reveló la verdad con una claridad brutal. Lo que había creído sombras deslizándose, lo que había atribuido a la espuma del mar o a las algas, eran cuerpos reptantes, sinuosos, que se contorsionaban entre los restos del naufragio. Cientos de ellos, serpientes. Una marea silenciosa y letal que había sido arrastrada por la tormenta desde las profundidades de la nave. Eran de todos los tamaños y colores, algunas delgadas como un dedo, otras gruesas como el brazo de un hombre, sus escamas brillando bajo la luz incipiente del sol, como joyas mortales diseminadas por la arena. El pánico, una emoción que Sor Helena rara vez permitía dominarla, se apoderó de ella. Su cuerpo se petrificó, sus pies clavados en la arena, mientras su mente luchaba por procesar la magnitud de la pesadilla. ¿De dónde venían? ¿Qué clase de barco transportaba tal carga? La imagen de sus niños, inocentes y vulnerables, invadió su mente y su corazón se encogió de terror. La isla, ya un lugar de aislamiento, ahora parecía haberse convertido en una prisión rodeada de veneno. La supervivencia, que ya era una lucha diaria, se había transformado en una apuesta mortal en la que la vida de todos dependía de una decisión que aún no sabía cómo tomar. La visión de las serpientes, cientos de ellas, reptando por la arena y entre los restos del barco, era lo bastante aterradora como para hacerla huir. Pero Sor Helena había aprendido en la isla Desolación que la huida era un lujo que rara vez podía permitirse. Cada recurso, por insignificante que fuera, era una promesa de un día más de vida para los niños. El barco, a pesar de su mortal cargamento, era una estructura, y las estructuras a menudo guardaban secretos, a menudo albergaban cosas útiles. Se obligó a respirar profundamente, a calmar el temblor en sus manos, a empujar el miedo a un rincón de su mente. Los niños la necesitaban, y su fe le recordaba que Dios proveía incluso en las circunstancias más oscuras. Pero, ¿podría ser este naufragio una prueba de fe o una trampa mortal? La duda era un veneno lento, casi tan potente como el que portaban las criaturas a su alrededor. Mientras las serpientes, la mayoría de ellas inofensivas, aunque algunas definitivamente no lo parecían, se dispersaban lentamente buscando refugio o alimento, Sor Helena se aventuró un poco más cerca del casco principal, con una vara larga que había encontrado, usándola para apartar los restos y para sondear el terreno. El olor dulzón y terroso se intensificaba. Provenía del interior del barco, de las bodegas que la tormenta había abierto. La lógica le decía que se alejara,
que dejara que el mar reclamara ese macabro cargamento, pero la desesperación por sus niños era más fuerte que cualquier instinto de autoconservación. No se atrevió a subir al casco directamente, por miedo a las criaturas, pero se asomó por una de las brechas, intentando ver qué se ocultaba en las penumbras. Fue entonces cuando un brillo inusual, profundo y metálico, captó su atención desde las profundidades de la bodega. No era el reflejo del agua, ni el brillo de la madera mojada. Era algo más, algo que latía con una luz propia, una luz que parecía prometer más que simple supervivencia. El brillo era innegable, hipnotizante. Sor Helena, con el corazón latiéndole desbocado no solo por el miedo a las serpientes, sino por la pura adrenalina de la incógnita, se esforzó por ver con mayor claridad. Las serpientes más grandes parecían haber encontrado refugio en los rincones más profundos del casco, lejos de la luz que comenzaba a inundar la orilla. Esto le dio un atisbo de audacia. Con la vara aún en mano, y moviéndose con la lentitud y el sigilo de un depredador, se deslizó por el borde del agujero, asomándose apenas para no caer en el abismo fangoso y oscuro de la bodega. Lo que vio la dejó sin aliento, no por el esfuerzo físico, sino por la conmoción que sacudió su alma. Dispersas entre la paja húmeda y los restos de cajas destrozadas, había monedas. No unas pocas, sino cientos, miles. Monedas de oro que el agua de mar había limpiado de la pátina del tiempo, brillando con una intensidad casi obscena. No eran simples monedas. Eran piezas de una antigüedad asombrosa, algunas con grabados que no reconocía, otras con sellos que evocaban historias de piratas y tesoros perdidos. El oro, el metal más codiciado por el hombre, el objeto de innumerables guerras y pasiones, yacía allí, al alcance de su mano, mezclado con el hedor de las serpientes y el moho. Un tesoro, un verdadero tesoro. Su mente se apresuró a calcular las implicaciones. Con ese oro, los niños nunca más pasarían hambre. Podrían reconstruir el monasterio, comprar medicinas, ropa, libros. Podrían tener una vida digna, un futuro. La imagen del hambre y la desesperación que había sido su compañera constante durante años comenzó a disiparse, reemplazada por una visión de abundancia y seguridad. Pero la alegría era un sentimiento efímero, rápidamente opacado por una verdad inquietante. El oro estaba ahí, sí, pero entre un nido de serpientes. ¿Cómo podría acercarse a él sin arriesgar su vida y, con ello, la única esperanza que tenían los niños? La pregunta, afilada y punzante, se clavó en su mente, más dolorosa que el aguijón de cualquier serpiente. El dilema era tortuoso. El oro prometía salvación, pero el camino hacia él estaba pavimentado con veneno. Sor Helena se retiró del borde del naufragio, alejándose lo suficiente como para sentarse en la arena y reflexionar, con el cuerpo tembloroso y la mente en un torbellino. Había jurado servir a Dios y a sus hijos, a protegerlos y proveer para ellos. Sería cobardía huir de esta oportunidad, por más peligrosa que fuera. ¿O sería imprudencia mortal arriesgarse a una picadura que la dejaría incapacitada o muerta, dejando a los niños sin nadie? Se sentía atrapada entre dos abismos. El peso de la responsabilidad era aplastante, más pesado que cualquier cofre de oro. Los murmullos del mar parecían susurrarle advertencias, mientras que los rostros hambrientos de los niños, que ahora imaginaba con una claridad desgarradora, la instaban a actuar. Pasaron las horas. El sol subió en el cielo, calentando la arena y el acero retorcido del barco, haciendo que el olor peculiar se intensificara, atrayendo a las moscas. Sor Helena observó el barco y las serpientes desde una distancia prudencial. Algunas de las criaturas se aventuraban a salir, buscando la sombra o pequeñas presas.
Eran criaturas fascinantes, hipnóticas en sus movimientos, pero su belleza era una máscara para el peligro latente. No podía simplemente ahuyentarlas a todas. Eran demasiadas, y algunas eran evidentemente venenosas, con sus cabezas triangulares y sus movimientos lentos y decididos. Era una batalla que no podía ganar sola. Necesitaba ayuda. Pero en la isla Desolación, la ayuda era un concepto tan ajeno como el propio oro que ahora yacía en el casco. ¿A quién recurrir en un lugar donde la civilización era un eco lejano? La desesperación regresó, fría y cortante, mordiéndole el alma. El sol estaba ya alto cuando una idea, tan descabellada como desesperada, comenzó a formarse en su mente. Si no podía entrar al barco, tal vez podría atraer a las serpientes fuera. ¿Pero cómo? Y una vez fuera, ¿qué haría con ellas? La mayoría de las serpientes no son agresivas a menos que se sientan amenazadas. Pero, ¿cómo lidiar con 200, quizá más, criaturas venenosas? La respuesta llegó con el recuerdo de un antiguo cuento que un pescador le había narrado años atrás, sobre un ritual ancestral para repeler a las criaturas de la tierra. Un fuego, el humo. Pero no cualquier fuego, sino uno alimentado con ciertas hierbas que crecían en las partes más inhóspitas de la isla, hierbas que los nativos usaban para repeler insectos y animales salvajes. Era una locura. Podría incendiar el barco, o peor, toda la orilla. Pero la visión del oro, el futuro de sus niños, la empujaba a considerar hasta el más arriesgado de los planes. Regresó al monasterio, intentando ocultar la conmoción en su rostro. Los niños, al verla, corrieron hacia ella, sus pequeños cuerpos anhelantes de cariño y comida. «Sor Elena, ¿encontró algo? ¿Hay pescado?» Sus preguntas eran dagas en su corazón. Ella solo pudo sonreír débilmente, prometiendo un milagro. No dijo nada sobre el naufragio, ni sobre las serpientes, ni mucho menos sobre el oro. El secreto era demasiado grande, demasiado peligroso. Necesitaba tiempo para pensar, para planificar. Mientras los niños jugaban cerca, inconscientes del tesoro mortal que yacía a pocos kilómetros, Sor Elena se adentró en la pequeña biblioteca del monasterio, buscando viejos códices de botánica local, libros olvidados sobre usos de hierbas y plantas. La noche se cernía sobre la isla, y con ella la oscuridad que parecía amplificar tanto sus miedos como sus esperanzas. La brisa marina traía consigo el olor distante del naufragio, un recordatorio constante de la fortuna y el peligro que la esperaban. El destino de 60 almas pendía de un hilo, y la monja sabía que no podía fallarles, incluso si eso significaba enfrentarse a sus peores pesadillas. La mañana siguiente trajo consigo una calma engañosa. El mar estaba sereno, el sol brillaba, pero para Sor Elena la paz era una ilusión. Había pasado la noche en vela, estudiando los textos, identificando las hierbas que, según las antiguas leyendas, poseían propiedades repelentes. Algunas eran comunes, otras requerían adentrarse en la espesura de la jungla de la isla, un lugar casi virgen, oscuro y lleno de peligros que la monja había evitado hasta entonces. Pero ahora, la jungla no parecía tan intimidante como el naufragio repleto de serpientes. Necesitaba a alguien que la ayudara, pero ¿quién? Los niños eran demasiado pequeños, y los pocos hombres que vivían en los confines de la isla eran ancianos y temerosos, con sus propias supersticiones sobre los espíritus del mar. Decidió que esta era una carga que debía llevar sola. Armándose de valor y con una cesta de mimbre en una mano y un machete en la otra, se adentró en la jungla. El aire se hizo pesado, húmedo, impregnado de un aroma a tierra mojada y vegetación exuberante.
El follaje era tan denso que la luz del sol apenas se filtraba, creando un mosaico de sombras danzantes que parecían esconder secretos milenarios. Cada crujido de hoja bajo sus pies, cada susurro del viento entre los árboles, cada zumbido de insecto, la ponía en alerta. Encontrar las hierbas específicas era como buscar una aguja en un pajar, pero la imagen de los niños, sus rostros hambrientos y sus sonrisas inocentes, la impulsaba hacia adelante. No había lugar para el miedo, solo para la determinación. Horas de búsqueda infructuosa comenzaron a desgastar su resolución. Las hierbas que buscaba eran escurridizas, camufladas entre otras similares, y la jungla parecía conspirar para ocultarlas. Sus manos, ya agrietadas por el trabajo, se llenaban de rasguños y ampollas. El calor era sofocante, los mosquitos implacables. Estuvo a punto de rendirse, de regresar al monasterio y aceptar que el destino había sellado el futuro de sus niños. Pero justo cuando la desesperación comenzaba a asentarse, un destello de color, un morado intenso, captó su atención en el tronco de un árbol centenario. Allí estaba, la hierba de la serpiente, como la llamaban los antiguos, una planta con hojas anchas y flores que desprendían un olor acre y penetrante al ser machacadas. Había encontrado lo que necesitaba. La alegría, sin embargo, fue momentánea, pues la recolección de esta planta, según los viejos textos, requería un cuidado extremo, no por su toxicidad, sino porque su aroma podía atraer otras criaturas del bosque. Con renovado propósito, pero con una creciente sensación de inquietud, Sor Elena pasó el resto del día recolectando la hierba, sus dedos trabajando con prisa y precisión. Cortó ramas secas y madera para un fuego, y juntó trozos de coco seco y resina para ayudar a mantenerlo encendido y generar más humo. La tarea era agotadora y solitaria, una lucha contra la naturaleza y contra su propio agotamiento. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y escarlatas, la monja regresó al monasterio, su cesta llena de hierbas y su espíritu, aunque cansado, cargado de una determinación férrea. Los niños la recibieron con alegría, y ella, aunque exhausta, compartió con ellos la poca comida que quedaba, guardándose para sí el secreto del verdadero festín que esperaba desenterrar. Esa noche, bajo el manto estrellado de la isla Desolación, Sor Elena se preparó para la tarea monumental que le esperaba al amanecer. Trituró las hojas de la hierba, mezclándolas con la resina, creando una pasta aromática y densa. Afiló su machete, no para la defensa, sino para usarlo como herramienta para remover el oro. La soledad de su empresa era abrumadora. No había nadie a quien pudiera contarle sus miedos, nadie que pudiera compartir el peso de la decisión. Solo ella y su fe, frente a un naufragio lleno de veneno y un tesoro que prometía redención. La luna, alta en el cielo, proyectaba sombras largas y distorsionadas en la habitación, haciendo que los objetos familiares parecieran extraños y ominosos. El silencio de la noche solo se rompía por el suave murmullo de las olas y el canto distante de los grillos. Cada fibra de su ser le gritaba que el peligro era inminente, que estaba a punto de desafiar a la muerte misma. Pero la imagen de los rostros de los niños, de sus risas que el hambre amenazaba con silenciar, era un escudo invencible contra el terror. La monja se arrodilló. Y por primera vez en mucho tiempo, su oración no fue de súplica, sino de una silenciosa, pero feroz resolución. Ella no pediría un milagro, ella lo crearía, un paso peligroso y desafiante cada vez. El plan era simple en su concepción, pero complejo y extremadamente peligroso en su ejecución. Iría al naufragio al amanecer, cuando las serpientes aún estuvieran aturdidas por el frío de la noche. Encendería un fuego en la playa, usando las hierbas y el coco
para generar una columna de humo denso y acre que se dirigiría hacia el barco, ahuyentando a las criaturas. Luego, con el machete, intentaría abrirse paso entre los restos del casco para llegar al oro. Pero, ¿y si las serpientes, en lugar de huir, se volvieran más agresivas? ¿Y si el fuego se salía de control? ¿Y si, en su prisa, alguna de ellas la atacaba antes de poder escapar? La incertidumbre era un nudo en su estómago, una advertencia constante de los riesgos que asumía. Sabía que no había margen para el error, ni para la indecisión. Este era un juego en el que la vida era la única moneda de cambio, y ella estaba dispuesta a apostarlo todo por sus niños. El amanecer llegó, teñido de una promesa incierta. Sor Elena, con los músculos adoloridos y el cuerpo aún cansado por la noche sin dormir, se dirigió a la playa. La cesta con las hierbas y los materiales para el fuego le pesaba en la mano, un recordatorio tangible de la magnitud de su tarea. El naufragio, oscuro y silencioso, parecía acecharla desde la distancia, un gigante herido que guardaba tanto la fortuna como la muerte. El aire era fresco y denso, y el mar, en un raro momento de calma, apenas susurraba contra la orilla. Cada paso era una oración, cada respiración un acto de fe. Llegó a una zona de la playa lo suficientemente cerca del barco como para que el humo pudiera alcanzarlo, pero a una distancia segura en caso de que el fuego se propagara. Con manos firmes y una concentración absoluta, comenzó a construir la pira. Colocó las ramas secas en el centro, la madera más gruesa alrededor, y luego, con sumo cuidado, distribuyó las hojas machacadas de la hierba de la serpiente y la resina. Encendió el fuego con un trozo de pedernal que había conservado de sus días más jóvenes, y las llamas, tímidas al principio, pronto crecieron con avidez, lamiendo la madera seca. El humo comenzó a elevarse, denso y blanco, llevando consigo el olor acre y peculiar de las hierbas. Se dirigía, como había esperado, directamente hacia el naufragio, impulsado por una brisa ligera pero constante. La reacción de las serpientes no se hizo esperar. A medida que el humo envolvía el barco, una agitación comenzó a manifestarse en el interior del casco. Las criaturas, aturdidas por el olor y la irritación, comenzaron a deslizarse hacia el exterior, primero tímidamente, luego con un frenesí creciente. Cientos de cuerpos escamosos se arrastraban por los restos del naufragio, algunos cayendo al mar, otros deslizándose hacia la arena, buscando escapar de la nube irritante. Era una visión hipnótica y aterradora a la vez, una marea de vida que se movía con una única intención: huir. Sor Elena observaba desde la distancia, el corazón latiéndole con fuerza, las manos apretadas alrededor del machete. El plan estaba funcionando, pero la dispersión de tantas criaturas, muchas de ellas venenosas, representaba un nuevo y formidable peligro. ¿A dónde irían? ¿Hacia la jungla? ¿Hacia el monasterio? La segunda parte de su plan debía ser ejecutada con la misma precisión y rapidez. Esperó a que la mayoría de las serpientes se hubieran alejado del casco principal, buscando refugio en las grietas de las rocas o adentrándose en la vegetación más lejana de la playa. El fuego seguía ardiendo y el humo continuaba envolviendo el barco, creando una barrera invisible pero efectiva. Ahora era el momento. Con el machete firmemente empuñado, Sor Elena se dirigió hacia el naufragio. Cada paso era una travesía por un campo de minas invisible. Sus ojos escudriñaban la arena buscando cualquier serpiente rezagada, cualquier sombra furtiva. La tensión era palpable, un nudo apretado en su estómago. Se acercó al casco. El olor a metal oxidado, a paja mojada y al peculiar aroma de las serpientes aún persistente. El agujero que había visto el día anterior era su puerta de entrada, una oscura boca abierta que prometía tanto el tesoro como la muerte.
Con un acto de fe que desafiaba toda lógica, Sor Elena se deslizó por el agujero. El interior del barco era un laberinto de maderas rotas, hierros retorcidos y sombras profundas. El suelo estaba resbaladizo y cubierto de una mezcla de agua de mar, lodo y restos de la carga original, que ahora se revelaban como fardos de paja que habían servido de lecho para las serpientes. El olor era abrumador, un cóctel de humedad, moho y el almizcle de los reptiles. El machete le servía de bastón y de herramienta para apartar los escombros. Se movía con la cautela de un animal, sus sentidos agudizados por el peligro. Buscó el brillo, el destello del oro que la había atraído el día anterior. Y allí estaba, una sección de la bodega, más oscura que las demás, donde el agua de mar había arrastrado parte de la paja, dejando al descubierto el brillante tesoro. Monedas esparcidas por el suelo, brillando como soles diminutos en la penumbra. Pequeños sacos de cuero, rotos por el impacto del naufragio, revelaban más monedas y joyas. Era mucho más de lo que había imaginado, una fortuna inimaginable para la isla Desolación. La visión del oro era embriagadora, pero la realidad del peligro era aún más potente. Un movimiento, un leve deslizamiento de escamas cerca de su pie. Su corazón se detuvo. Giró lentamente la cabeza. Una serpiente, gruesa y oscura, se había enrollado alrededor de un trozo de madera, observándola con ojos fríos y penetrantes. No se había marchado con las demás. Había esperado. ¿Era un guardián silencioso de la fortuna o simplemente una criatura confundida y acorralada? El aliento de Sor Elena se quedó atrapado en su garganta y un sudor frío le perló la frente. La monja se encontraba a centímetros de una muerte segura, con el tesoro de los siglos a sus pies, atrapada en un juego mortal con una criatura que no entendía de oraciones ni de fe. El tiempo se detuvo. Sor Elena y la serpiente se observaron mutuamente, dos seres de mundos diferentes, separados por un abismo de instinto y razón. La criatura, un ejemplar robusto, con escamas de color ébano y un patrón de rombos oscuros, movía su lengua bífida, saboreando el aire, evaluando la amenaza. No era una serpiente agresiva por naturaleza, pero se sentía acorralada, y la presencia de la monja era una intrusión en su último refugio. Sor Elena, con el machete aún en la mano, sabía que cualquier movimiento en falso podría ser el último. No podía gritar, no había nadie que la escuchara. No podía huir. El espacio era demasiado estrecho y la serpiente demasiado rápida. Su mente, a pesar del terror, funcionaba con una claridad asombrosa. Recordó las lecciones de un viejo maestro de la misión, un hombre que había vivido entre tribus indígenas y que le había enseñado a respetar a los animales salvajes, a entender sus patrones. La clave no era la confrontación, sino la distracción. Lentamente, con movimientos que apenas alteraban el aire, bajó el machete y lo apoyó suavemente en el suelo. Luego, con la otra mano, palpó los bolsillos de su hábito. Encontró un pequeño rosario de madera, un amuleto personal que la había acompañado durante años. Con el pulgar, comenzó a mover las cuentas, creando un suave y rítmico traqueteo, apenas audible. La serpiente, confundida por el sonido inesperado y la falta de agresión, ladeó su cabeza, sus ojos fijos en el rosario. El sonido, monótono y constante, parecía calmarla, desviar su atención. Sor Elena aprovechó la oportunidad. Con un movimiento rápido pero sin estridencias, se agachó y con el machete ya inútil en el suelo, usó una de las maderas rotas para empujar con suavidad un trozo de paja hacia la serpiente, atrayendo su atención. La criatura se deslizó lentamente hacia la paja, investigando el objeto con su lengua, olvidándose por un instante de la monja.
Ese instante fue todo lo que Sor Elena necesitaba. Con una velocidad que no sabía que poseía y con una determinación feroz, la monja se movió hacia el oro. No podía recogerlo todo, sería demasiado peso y demasiado tiempo. Necesitaba lo suficiente para que los niños sobrevivieran. Con manos temblorosas pero eficientes, comenzó a llenar pequeños sacos de tela que había traído consigo, metiendo las monedas y las joyas con una prisa desesperada. Cada moneda era una vida salvada, cada joya una promesa de un futuro. El sonido del oro chocando contra la tela era un eco metálico en el silencio de la bodega, un sonido que era a la vez música y advertencia. El tiempo era oro, y la serpiente, aunque distraída, no permanecería así por siempre. La monja sentía una punzada de culpa por llevarse el tesoro de un barco desconocido, pero la culpa se desvanecía ante la urgencia de la necesidad. Los niños eran su prioridad, su único y verdadero tesoro. Mientras seguía llenando los sacos, el movimiento en la periferia de su visión la alertó. La serpiente había terminado de investigar la paja y ahora volvía su atención hacia ella con una lentitud amenazante. Sus ojos, antes curiosos, ahora destilaban una furia contenida. Sor Elena sabía que se había quedado sin tiempo. Debía elegir más oro o su vida. La elección fue instantánea. Con los sacos llenos a la mitad, pero con una cantidad considerable de tesoros, se levantó de un salto, dejando caer el machete que había estado usando para remover el lodo. El peso de los sacos era considerable, pero la adrenalina le daba una fuerza insospechada. Su corazón latía en sus oídos como un tambor tribal, anunciando el inminente clímax de esta mortal danza. La serpiente se abalanzó. No era un ataque completo, sino un aviso, un movimiento rápido que la hizo retroceder instintivamente. Sor Elena, con los sacos de oro apretados contra su pecho, se lanzó hacia el agujero por donde había entrado. El pasaje era estrecho y resbaladizo. Las maderas rotas se clavaban en su hábito y en su piel, pero no sintió el dolor. Solo la urgencia de escapar, de salir de ese infierno de veneno y codicia. La oscuridad de la bodega parecía engullirla, y los últimos sonidos que escuchó de la criatura fueron siseos furiosos que resonaron en sus oídos mientras ascendía. Con un esfuerzo supremo logró salir del barco, cayendo de rodillas en la arena, el aire fresco llenando sus pulmones. Había escapado, pero la lucha no había terminado. Las serpientes que habían huido del humo ahora se habían dispersado por la orilla y los alrededores, y el camino de regreso al monasterio, con los sacos de oro a cuestas, prometía ser una prueba final de su fortaleza y fe. La misión estaba lejos de haber concluido, y el verdadero desafío apenas comenzaba a revelarse en el horizonte. El sol ya estaba alto cuando Sor Elena salió del naufragio, los sacos de oro pesándole en los brazos y el corazón aún latiéndole con la fuerza de un tambor. Sus músculos temblaban por el esfuerzo y la adrenalina, pero no podía permitirse descansar. El camino de regreso al monasterio, que normalmente le llevaba media hora, ahora parecía una eternidad. La playa, antes un remanso de paz, estaba ahora salpicada de sombras reptantes. Las serpientes que el humo había ahuyentado se habían dispersado por toda la orilla, buscando refugio del sol o cazando pequeños animales. Cada pisada era una deliberación, cada sombra una amenaza potencial. Con los ojos fijos en el suelo, buscando un camino libre de peligro, Sor Elena avanzaba con lentitud, sus pies descalzos levantando pequeñas nubes de arena. El peso del oro era una carga real y simbólica. Era la salvación para sus niños, pero también un imán para el peligro. Si alguien la veía con esa fortuna, ¿qué pasaría? La isla Desolación era remota, pero no estaba completamente deshabitada.
Los pocos pescadores que vivían en las caletas más escondidas eran hombres duros, moldeados por la soledad y la escasez. La codicia es una semilla que germina incluso en los terrenos más estériles. La monja se sentía expuesta, vulnerable. El hábito que la protegía en su fe ahora la hacía aún más visible en su desesperada huida. De repente, un movimiento en la distancia, una figura humana, un escalofrío recorrió su espalda. Era un hombre, un pescador de la caleta cercana, conocido por su temperamento irascible y su mirada desconfiada. Se llamaba Mateo, y era uno de los pocos habitantes que rara vez se acercaba al monasterio, prefiriendo su soledad y el mar. Llevaba una red al hombro y se dirigía hacia la misma caleta donde Sor Elena estaba. La monja se detuvo abruptamente, intentando pasar desapercibida, fundirse con las sombras de las palmeras. Pero el sol estaba alto y la playa estaba demasiado expuesta. Mateo la vio. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar el horizonte en busca de cardúmenes, se posaron en la pequeña figura de la monja, cargada con bultos inusuales. La curiosidad, y quizás algo más oscuro, se encendió en su mirada. Mateo cambió su rumbo, dirigiéndose directamente hacia ella. «Sor Elena, ¿qué hace tan lejos del monasterio con el sol tan alto? ¿Y qué lleva en esos sacos?» Su voz era áspera, cargada de una mezcla de sorpresa y sospecha. El corazón de la monja se hundió. Sabía que no podía mentir, pero tampoco podía revelar la verdad sin consecuencias. La situación era precaria, y una decisión en ese instante podría sellar el destino de la fortuna y, lo que era más importante, el de sus niños. Sor Elena, con la voz apenas un susurro, intentó desviar la conversación. «Mateo, gracias a Dios que lo encuentro. Ha habido un naufragio. Un carguero se ha estrellado en los arrecifes. He estado buscando si había sobrevivientes o algo útil para los niños». Intentó sonar natural, pero sus manos temblaban ligeramente, delatando su nerviosismo. Mateo, sin embargo, no era un hombre fácil de engañar. Su mirada se posó en los sacos. «Naufragio», dice. «¿Y esos sacos qué llevan, Sor Elena? Nunca la vi cargar con algo así. ¿Ha encontrado provisiones?» Su tono era más agudo, una advertencia. La monja sabía que no tenía otra opción que mostrarle algo, pero no todo. Con cautela, abrió ligeramente uno de los sacos, mostrando un trozo de tela vieja y un coco. «Solo algunos restos, Mateo, lo que el mar ha devuelto, y algunos cocos que encontré. Los niños tienen hambre». La mentira se sentía como un hierro candente en su lengua, pero era necesaria. Pero Mateo, con una expresión de desconfianza en su rostro curtido por el sol, se acercó un paso más, su mirada penetrante en los sacos, como si pudiera ver a través de la tela. Él sabía que había algo más. Lo sentía. El olor peculiar del barco, el aroma de las hierbas quemadas que aún flotaba en el aire, todo sumaba a una verdad que estaba a punto de desvelarse. «Sor Elena», dijo, su voz ahora un murmullo grave, «hay un olor extraño en el aire, y esos sacos parecen pesados. ¿Qué esconde?» La tensión entre ellos era tan densa como el aire tropical, y la monja sabía que la confrontación era inevitable. Su fe, su ingenio y ahora su capacidad para convencer a un hombre escéptico serían puestos a prueba en el momento más inoportuno, con el destino de 60 vidas colgando en el equilibrio. El rostro de Mateo era una máscara de sospecha. Sus ojos, fijos en Sor Elena, parecían intentar desentrañar cada uno de sus pensamientos. La monja, por un instante, consideró la posibilidad de huir, pero sabía que era inútil. Mateo era más joven, más fuerte, y la isla, aunque vasta, no ofrecía muchos escondites para una mujer con 2 sacos pesados de oro. No tenía más remedio que enfrentarse a la verdad,
o al menos a una parte de ella. Respiró hondo, reuniendo toda la calma que pudo encontrar en su interior. «Mateo», dijo, su voz ahora más firme, «no puedo ocultarte más la verdad. He encontrado algo en el naufragio, algo que cambiará la vida de nuestros niños, de nuestra isla». Con un movimiento lento y deliberado, abrió completamente uno de los sacos, revelando el resplandor inconfundible del oro. Las monedas y las joyas brillaron bajo el sol, cegando por un instante al pescador. Los ojos de Mateo se abrieron con asombro, y por un segundo su expresión pasó de la sospecha a una mezcla de incredulidad y codicia. Su mandíbula cayó ligeramente. Nunca había visto tanto oro en su vida, ni siquiera en las historias de los viejos marineros. El silencio se cernió entre ellos, solo roto por el suave murmullo de las olas. Mateo se inclinó, tocando una de las monedas con un dedo tembloroso, como si temiera que se disipara en el aire. «Oro, esto es una fortuna, Sor Helena. ¿De dónde? ¿Y las serpientes? ¿Las 200 serpientes?» Su voz era un susurro, casi un balbuceo. La monja asintió, su mirada fija en la suya. «Sí, Mateo, es una fortuna. Y sí, había cientos de serpientes. Tuve que usar un fuego de hierbas para ahuyentarlas y poder entrar». La historia sonaba descabellada, como un cuento de fantasmas marinos, pero el oro en el saco era la prueba irrefutable. La codicia, por un instante, cruzó los ojos de Mateo, una sombra fugaz que Sor Helena reconoció con una punzada de miedo. Pero luego algo más apareció en su mirada, un respeto, una admiración mezclada con una profunda comprensión de la lucha de la monja por los niños. Mateo era un hombre duro, pero no era cruel. Había visto la miseria, había sentido el hambre, y a su manera también se preocupaba por los pequeños del monasterio. «Sor Helena», dijo finalmente, su voz recuperando algo de su aspereza habitual, pero con un matiz diferente. «Usted es una mujer valiente o una loca, quizás ambas». Una sonrisa, por primera vez en mucho tiempo, asomó en su rostro curtido por el sol. «Pero este oro es demasiado para una sola persona. Y la playa aún está llena de esas criaturas». Su mirada volvió a las sombras danzantes de la orilla, donde las serpientes, más tranquilas ahora, comenzaban a volver a sus escondites. Mateo no preguntó por la procedencia del barco, ni por los posibles dueños. En la isla Desolación lo que el mar entregaba, el mar lo había permitido. Se sentó en la arena junto a Sor Helena y la ayudó a cerrar los sacos. «Necesitará ayuda para llevar esto al monasterio y para protegerlo. Y para asegurarse de que nadie más vea esto». Su voz era ahora cómplice, su lealtad, por el momento, ganada. La monja sintió un alivio inmenso, una carga que se aligeraba de sus hombros. No estaba sola. Había encontrado un aliado en el lugar más inesperado, un hombre rudo que, bajo su caparazón, guardaba un sentido de comunidad. Juntos emprendieron el camino de regreso. Mateo llevando uno de los sacos y Sor Helena el otro. El peso seguía siendo considerable, pero el camino parecía menos peligroso con la compañía del pescador. Mateo, con su machete en mano, iba abriendo camino, ahuyentando a cualquier serpiente que se cruzara en su paso, sus ojos siempre alerta. La conversación entre ellos era escasa, limitada a susurros sobre el plan para el oro. Decidieron que lo primero era la seguridad. El oro debía ser escondido, y luego, con prudencia, comenzarían a usarlo para el monasterio. No podían despertar demasiada atención, no podían cambiar de la noche a la mañana. La transformación debía ser lenta, gradual, para no levantar sospechas. El camino de regreso, lleno de peligros ocultos y el peso de un secreto compartido, se convirtió en el primer paso de un nuevo futuro para la isla Desolación,
un futuro que nacía de la desesperación, el coraje y la inesperada ayuda de un alma solitaria, pero fiel, en el corazón de la nada. La llegada al monasterio con el oro fue un acto de sigilo y rapidez. Los niños dormían la siesta, ajenos al tesoro que ahora descansaba bajo las viejas tablas del suelo de la capilla, en un hueco excavado a toda prisa por Mateo y Sor Elena. Los días que siguieron fueron una danza de cautela y planificación. Poco a poco, el oro comenzó a transformar la vida en la isla Desolación, pero de una manera tan sutil que solo aquellos que vivían en el monasterio y el propio Mateo podían percibir los cambios. Las primeras inversiones fueron modestas, casi imperceptibles. Mateo, actuando como el contacto en el continente más cercano, un viaje de varios días en su barca de pesca, comenzó a regresar con provisiones que antes eran un lujo. Harina de buena calidad, aceite, medicinas básicas y, lo más importante, semillas resistentes para nuevos cultivos. La dieta de los niños mejoró drásticamente. Sus mejillas, antes hundidas, comenzaron a redondearse, y sus ojos, antes apagados por el hambre, recobraron su brillo infantil. El monasterio, que una vez fue un lugar de escasez constante, comenzó a florecer con una nueva vitalidad. Sor Elena, con el corazón lleno de gratitud, observaba la transformación de sus pequeños, sabiendo que cada sonrisa, cada risa, era una moneda de oro mejor invertida. Pero no todo era fácil. La gestión de una fortuna como esa conllevaba sus propios peligros. La necesidad de discreción era constante. Mateo tenía que inventar historias sobre buenas pescas o favores de comerciantes lejanos para justificar sus nuevas provisiones. Sor Elena, por su parte, tenía que mantener la calma y la compostura para no despertar sospechas entre los pocos visitantes ocasionales que llegaban a la isla. El secreto del oro era un peso compartido, un vínculo silencioso que unía a la monja y al pescador. A medida que el tiempo pasaba, su relación se transformó, de una desconfianza inicial a una profunda camaradería, forjada en el fuego de un secreto peligroso y una misión común. El monasterio fue lentamente reparado, las goteras desaparecieron, las paredes recibieron una capa de pintura fresca, las viejas camas de paja fueron reemplazadas por colchones modestos, pero cómodos. Se construyó una pequeña escuela, con libros y material educativo que Mateo traía de sus viajes. Los niños, que antes solo conocían la supervivencia, ahora tenían la oportunidad de aprender, de soñar. El conocimiento comenzó a crecer en la isla, como las nuevas plantas que Sor Elena y los niños cultivaban con éxito. La isla, que había sido un lugar de abandono, se estaba convirtiendo en un faro de esperanza, un pequeño oasis de civilización en medio de la inmensidad del Pacífico. Pero la fuente de toda esa bonanza seguía siendo un secreto celosamente guardado, un tesoro enterrado que nadie, salvo sus dos guardianes, conocía. Los años pasaron. Los niños crecieron. Algunos se quedaron para ayudar en el monasterio. Otros, con el conocimiento adquirido, se aventuraron al continente en busca de nuevas oportunidades, siempre recordando la bondad de Sor Elena y la isla que les había dado una segunda oportunidad. El oro del naufragio se fue gastando, lenta y sabiamente, siempre con el objetivo de mejorar la vida de la comunidad. No se construyeron lujos extravagantes, no se buscaron riquezas personales. Cada moneda se destinó a la supervivencia, al bienestar, a la educación. Un día después de casi 2 décadas, Mateo llegó al monasterio con noticias. La historia del naufragio del carguero de las serpientes había resurgido en el continente. Un antiguo patrón de barco había confesado en su lecho de muerte que el barco, en realidad, había sido un buque contrabandista que transportaba no solo serpientes exóticas para un zoológico clandestino, sino también un gran cargamento de oro robado,
destinado a financiar una revolución en alguna lejana nación. Las autoridades estaban buscando los restos del naufragio y, con ellos, el oro. El pasado, que creían enterrado bajo las olas y la arena, había resurgido para amenazar su pacífica existencia. La isla Desolación, una vez olvidada, estaba a punto de ser descubierta, y con ella el secreto que había transformado la vida de tantos. La sombra de la justicia, o peor aún, de la codicia, se cernía sobre ellos, amenazando con destruir todo lo que con tanto esfuerzo habían construido en las últimas 2 décadas. La noticia golpeó a Sor Helena y a Mateo como una ola inesperada. Después de tantos años de paz relativa, la amenaza externa se materializaba, no como una tormenta o la escasez, sino como la intrusión del mundo exterior y sus leyes. La monja sintió un escalofrío. El oro, que había sido una bendición, ahora se convertía en una maldición, un faro que atraería la atención no deseada a su isla y a sus niños. Los niños, ahora jóvenes adultos, algunos de ellos con familias propias en el monasterio, eran la prueba viviente del buen uso de ese tesoro. Pero ¿cómo explicarlo a las autoridades, a un mundo que solo vería un tesoro robado? Mateo, con su experiencia en el mar y su instinto de supervivencia, sugirió la huida. Podemos desaparecer, Sor Helena, podemos llevar a los niños a otra isla, a un rincón aún más remoto del océano. Pero la monja se negó. Esta es nuestra casa, Mateo. Esta es la casa de los niños. Hemos construido esto con sudor y amor. No podemos abandonarlo. Su fe le decía que debían enfrentar la situación, pero su mente práctica luchaba por encontrar una solución. El oro que quedaba era poco, apenas lo suficiente para mantener el monasterio unos años más. No era el problema. El problema era el barco, el origen del tesoro, y la historia de contrabando y revolución que ahora se le asociaba. Se reunieron con los jóvenes adultos que habían crecido en el monasterio, los que ahora eran el pilar de la comunidad. Les contaron la verdad, toda la verdad, desde el naufragio de las serpientes hasta el oro escondido y la inminente amenaza. Al principio hubo conmoción, incredulidad, pero luego una comprensión profunda y una lealtad inquebrantable se reflejaron en sus ojos. Ellos eran los hijos de Sor Helena, los herederos de su coraje. Juntos discutirían, planificarían, no permitirían que la codicia de otros destruyera el hogar que tanto les había costado construir. La isla Desolación se había convertido en su santuario y lo defenderían con todas sus fuerzas. La primera medida fue desmantelar los últimos restos del barco. Mateo, con la ayuda de los hombres jóvenes, se adentró en los arrecifes y durante semanas, bajo el más estricto secreto, desguazó el casco pieza por pieza. Las maderas podridas fueron quemadas, los hierros retorcidos arrojados a las profundidades del océano, en un lugar donde nadie más podría encontrarlos. La orilla donde había varado el naufragio fue limpiada meticulosamente, borrando cualquier rastro que pudiera vincularlos con la historia del contrabando. La isla debía volver a ser lo que siempre había sido para el mundo exterior, un punto insignificante en el mapa, olvidado y sin interés. Pero dentro la vida continuaría, enriquecida por la sabiduría y la resiliencia. Mientras tanto, Sor Helena se preparaba para la llegada de las autoridades. No iba a negar la existencia del oro, ni la historia del naufragio, pero sí iba a controlar la narrativa. Iba a contar su verdad, la verdad de la supervivencia, de la desesperación y de la providencia. Sabía que se arriesgaba a ser arrestada, a perder todo lo que había construido, pero estaba dispuesta a pagar ese precio si eso significaba proteger a sus niños, a su comunidad. Su fe no era una fe ciega,
sino una fe forjada en la realidad más cruda, una fe que había movido montañas y había transformado un desastre en una bendición. La espera fue tensa, llena de incertidumbre. Cada día que pasaba sin la llegada de un barco forastero era un respiro, pero también una tortura silenciosa. Los niños más pequeños, ajenos a la amenaza, seguían jugando y aprendiendo. Los mayores, sin embargo, trabajaban con una seriedad que no les era habitual, sus miradas preocupadas siempre buscando el horizonte. Sor Elena y Mateo se preparaban para lo peor, pero esperaban lo mejor, aferrándose a la esperanza de que su historia, su verdad, sería escuchada. Sabían que, al final, no era el oro lo que importaba, sino la comunidad que habían construido, los lazos de amor y gratitud que los unían. Ese era su verdadero tesoro, el que nadie podría robarles, el que ninguna ley podría quitarles. Finalmente, el día llegó. Un barco, de silueta militar inconfundible, apareció en el horizonte. Las autoridades habían llegado. La tensión en el monasterio era palpable. Los niños mayores se reunieron alrededor de Sor Elena, dispuestos a protegerla. Mateo estaba a su lado, firme. Habían practicado sus respuestas, decidido su estrategia. No lucharían, pero no se rendirían a la injusticia. Los uniformados desembarcaron. Su líder, un oficial de semblante severo, se acercó a Sor Elena. «Sor Elena, entendemos que es la responsable de este monasterio. Hemos recibido información sobre un naufragio y un cargamento de oro ilícito. Necesitamos su cooperación». Su voz era fría. Sor Elena, con mirada tranquila y voz serena, le hizo un gesto para que observara a los niños, a los jóvenes adultos que la rodeaban. «Oficial, este es nuestro hogar, estos son nuestros hijos. Lo que el mar nos entregó, lo usamos para la vida. El barco ya no existe, el oro fue gastado en la supervivencia y en el futuro de estas almas». El oficial parecía escéptico. «Oro robado, Sor Elena, no puede ser gastado en la supervivencia. Ese oro pertenece al Estado o a quienes lo robaron». Fue entonces cuando los jóvenes adultos comenzaron a hablar uno tras otro, relatando sus historias, cómo habían llegado al monasterio hambrientos y sin esperanza, cómo Sor Elena los había alimentado, educado, amado, cómo ese oro, la fortuna de las serpientes, había sido la única diferencia entre la vida y la muerte, entre la desesperación y la oportunidad. Hablaron de la escuela, de los cultivos, de las medicinas. Hablaron de una comunidad construida desde la nada, gracias a la improbable bendición de un desastre. La narrativa no era la de un robo, sino la de una redención. El oficial, al principio impasible, comenzó a mostrar signos de sorpresa, luego de incómodo respeto. Nunca había escuchado una defensa como esta. No había riquezas personales, no había ostentación, solo un monasterio modesto, lleno de vida y propósito. Finalmente, tras horas de interrogatorio y de inspección exhaustiva, el oficial se dio cuenta de la verdad que Sor Elena había intentado transmitir. El oro ya no existía en su forma material, se había transformado en algo más valioso, en vidas salvadas, en educación, en esperanza. Las autoridades, con una mezcla de frustración y un extraño respeto, tuvieron que aceptar la situación. No había oro para recuperar, solo la historia de una monja y un puñado de niños que habían transformado una maldición en un milagro. Sor Elena y Mateo no fueron arrestados. La isla Desolación no fue invadida. La historia del oro de las serpientes se convirtió en una leyenda susurrada en los mares, un testimonio de la inquebrantable voluntad humana frente a la adversidad.
El monasterio prosperó no con riquezas materiales, sino con la riqueza de un espíritu indomable y una comunidad que demostró que el verdadero valor no se mide en monedas, sino en la compasión y la capacidad de transformar la desesperación en un futuro lleno de esperanza. ¿Usted cree que esto realmente sucedió? ¿Ya vivió algo parecido con esta intensidad emocional? Si esto le tocó el alma, es porque este video necesitaba llegar hasta usted, para recordarle que incluso en los rincones más oscuros del desespero, una chispa de esperanza, el coraje de una sola persona, puede desenterrar tesoros invaluables, no de oro, sino de humanidad. El legado de Sor Elena, la monja que encontró oro en un barco de serpientes, no fue una fortuna material, sino un futuro forjado en la adversidad, una historia que nos enseña que el verdadero tesoro es aquello que compartimos con amor, incluso cuando el mundo nos olvida.